Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de nuestro programa y bueno, toda la gente que vaya llegando, nos vean en diferido todos, ¿no? Perfecto. Hola Nikita, bienvenida, muchas gracias, saludos hasta Chile. Corso, hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias. Y bueno, vamos a presentar también al ciudadano de Saturno. Saludos hasta Saturno, muchas gracias. Y ahora llega el gran momento en que presentamos a nuestro invitado especial. Tenemos con nosotros desde Argentina a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Tomás, ¿cómo estás? Nuevamente, muchísimas gracias a vos por la invitación y por este espacio, ¿sí? Por todos los meses de estar aquí encontrándonos, en donde recorrer ciertas temáticas que hacen al despertar de conciencia. Así que bueno, una vez más agradecido y también agradecido a quienes tienen la amabilidad de estar ahí en el chat, ¿sí? Por ejemplo, Nikita, por ejemplo, Corso, Ciudadano de Saturno. Logos Astral también, Carolina Capmani, muchísimas gracias por estar. Y bueno, ojalá, como siempre digo, disfruten del programa de hoy y lo principal, que lo puedan trasladar a su vida cotidiana. ¿Sí? De eso se trata, que esto lo puedan trasladar y que no quede solamente a nivel de un saber, ¿sí? A nivel de una teoría, ya que hoy vamos a recorrer, por ejemplo, cómo funcionan las creencias, ¿sí? O sea, nuestras creencias en lo que hace a la generación de nuestra realidad. Ya vamos a ver que eso que muchas veces conocemos como creencia tiene un impacto muy fuerte en nuestra realidad. Así que bueno, el programa inicia con esta pregunta: ¿cómo funcionan las creencias, nuestras creencias, en la generación de nuestra realidad? Y para esto, para iniciar, ¿sí? Y que empecemos a levantar vuelo o a aumentar un poquito la velocidad del auto, lo mejor es poder empezar a ver un ejemplo, ¿sí? Que nos permita como inicio para empezar a ver qué hay detrás de, en este caso, del ejemplo y de diversas situaciones, ¿sí? Muchas gracias ahí, Galactic, por saludar. ¿Cómo estás? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque la mejor manera de, o al menos la que yo considero la mejor manera de ver cómo funcionan las creencias, es poder verlo en ejemplos, ¿sí? Poder verlo en un ejemplo casi cotidiano y después que vos que estás ahí lo puedas trasladar a alguna situación, ¿sí? Alguna situación de tu vida en donde ahí puedas inspeccionar un poquito también, bueno, a ver, qué es lo que está sucediendo con las creencias, con esa información que siempre, como menciono, está detrás, ¿sí? De nuestra realidad, y es lo que muchas veces genera que nos encontremos con esas situaciones que a veces que nos parecen problemáticas. Entonces, veámoslo en un ejemplo para ver cómo funcionan las creencias. Hagamos de cuenta que estamos viendo una pantalla de televisión, una pantalla de cine, ¿sí? O incluso del celular, y nos encontramos con Sergio, ¿sí? Quien Sergio define cierta situación problemática para él, y aclaro que esto es basado en hechos reales, ¿sí? Como muchas veces ponen las películas, bueno, esta película está basada en hechos reales, y Sergio define como problema que, digamos, quisiera incrementar sus ganancias de dinero, ¿sí? Para él, digamos, tener poco dinero o sentir que no le alcanza, ¿sí? Para poder distribuirlo a través de su mes, para él es un problema. Entonces, Sergio en ese momento lo que se propone hacer, y acá esto lo puedes trasladar a lo que vos quieras, ¿sí? Puede ser falta de dinero, puede ser querer conocer a alguien, poder, digamos, querer encontrarte con algún socio, o las veces que te has encontrado siempre has tenido algún tipo de conflicto, o querés lograr un objetivo, y lo mismo, te has encontrado con alguna situación que no era la que vos esperás. Entonces, cada uno ahí, desde lo particular, lo puede trasladar a un ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos
esa situación de Sergio, ¿no? Que él se encuentra con que, bueno, quiere ganar más dinero mensualmente, no llega a fin de mes. Acá en Argentina por ahí es muy común esa frase, ¿no? No llego a fin de mes. Y entonces por ahí Sergio, ¿qué hace? Bueno, empieza a ver, listo, a ver, no estoy, digamos, facturando como quisiera, dice Sergio, entonces voy a hacer curso de inversiones, voy a ingresar en un programa de trading, voy a contratar una empresa para que publicite el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, Sergio, digamos, lo que hace es, se pone a hacer más cosas. ¿Sí? Siempre partimos de la creencia de que cuando no logramos algo que queremos o nos encontramos con alguna situación conflictiva, hay una creencia de que eso que no logramos es porque algo nos falta. ¿Sí? Hay algo afuera que nos propone esa especie de promesa para decir, bueno, vos vas a alcanzar esto si, por ejemplo, accedes a un curso de inversión, de trading, ¿sí? Hacer un curso de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como, digamos, ejemplo básico. O sea, plantear una solución en el plano físico. ¿Sí? Ahora, el tema de esto, y esto muchas veces lo hemos hecho, yo lo he hecho muchas veces, es sorprenderme porque quizás la realidad no cambia, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, voy tras ese curso que promete, no sé, ganar $1.000 adicionales por mes, en 2 meses vas a ganar esto, haciendo esta inversión, haciendo esta propuesta. Y Sergio se encuentra a los pocos meses, ¿sí?, con la misma situación. A lo sumo cambió algo, ¿sí? Muchas gracias, Galactic. A lo sumo cambió algo, pero después parece que vuelve de nuevo la situación a lo mismo. Entonces Sergio se pregunta, ¿por qué? Pues bien, en esta situación, que por ahí es muy simple, pero también tan cotidiana, y como siempre digo, trasladalo a lo que vos querés, porque así te va a aportar mucho más. Esta situación grafica, primero, cómo la realidad no cambia en lo físico, ¿no? O sea, que la realidad, digamos, no cambia en lo físico por hacer cada vez más cosas. Y este es un punto importante, porque por ahí, en lo social, a través de la educación oficial, ¿no? Nos han enseñado que cuando uno quiere cambiar algo, enseguida lo que tiene que hacer es ir al, vamos a decirlo así como un poco más metafísico, al plano de la materia. ¿Sí? Sin embargo, vemos que muchas veces, y esto lo veo muchas veces a través de las sesiones, de las consultas que brindo, la realidad no cambia. ¿Sí? A lo sumo se mueve un poquito, o por ahí la persona está un poquito más motivada, dice, bueno, vamos. Pero a los pocos meses vuelve todo a lo mismo. ¿Sí? O algo similar. Y ahí en ese momento uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? ¿Por qué? Pues bien, veamos, en esta situación que es muy gráfica, podemos ver cómo por hacer más o por querer resolver en lo físico, la realidad no cambia. Aclaro algo. Entonces, ¿no hay que hacer algo en la realidad? Sí, pero no en una primera instancia. Sino que cuando se hace en una primera instancia, eso a lo que lleva es a desgastar, ¿sí?, o a promover mucho más esa situación que paradójicamente queremos cambiar. Hoy en día, por suerte, digo por suerte porque digo, cualquiera puede acceder a esa información, incluso lo puede corroborar, ¿sí? O sea, podés alimentar ese hemisferio izquierdo para decir, a ver, ¿es posible cambiar la realidad? ¿Sí? ¿O solamente me tengo que quedar con lo que vino, digamos, de fábrica? Pues sí, es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de la física cuántica, nos enseña física cuántica, neurociencias, psicología cognitiva, ¿sí?, nos enseñan que las energías subjetivas, o sea, lo que está detrás de lo que percibimos, y ahora vamos a ver de qué habla Pablo cuando habla de energías subjetivas, son las que rigen sobre nuestra realidad. ¿Sí? Las energías subjetivas son las que, vamos a decirlo así, moldean, le brindan un molde a la materia. ¿Sí?
Y una de las bases a través de las cuales esas energías generan la realidad o la moldean es a través de lo que se conoce como creencias. ¿Sí? Esas creencias que están en cada uno de nosotros, como por ejemplo en el ejemplo de Sergio, son las que a él le moldean esa situación. Son las que hacen que Sergio, por algún motivo que al principio uno generalmente desconoce, porque es un motivo muy interno, no sabe por qué se encuentra con eso que se encuentra. ¿Sí? Entonces, como te digo, si Sergio sigue por el camino de seguir queriendo hacer o cambiando lo físico, se va a encontrar siempre con lo mismo. Recordemos para esto hacer un viaje en el tiempo y recordar que hay un principio hermético, ¿sí? Antiquísimo, que nos dice que todo es mental. Todo. ¿Qué significa que todo es mental? Que aquello que muchas veces creemos, ¿sí?, que es una realidad tangible y física, primero se genera en planos mucho más anteriores que esa realidad física. Ahí, como menciona Nikita, es como si Sergio, digamos, se encontrase con un bloqueo. Sí, tal cual. Y lo aclaro, vamos a aclarar algo. Hablar de creencias no es hablar del aspecto negativo, sino que las creencias hoy vamos a ver que en realidad son un puente. ¿Sí? Un puente te puede unir a lo que vos querés o te puede separar, te puede alejar, ¿no? Es como que vos estás acá y vos decís, mira, eso es lo que quiero, pero no te animás quizás a cruzar ese puente. Entonces, esas son las creencias. ¿Sí? No hay, como decir, creencias malas o creencias buenas, sino que simplemente son. ¿Sí? Para nuestro inconsciente, muchas veces, como lo menciono, son creencias que son funcionales a lo que nosotros tenemos como programaciones inconscientes. ¿Qué son las programaciones inconscientes? Un conjunto de creencias. Simplemente eso. ¿Sí? Si vos querés decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis programaciones inconscientes? Bueno, tengo que descubrir primero cuál es el conjunto de creencias. Y lo podemos ver, por ejemplo, en una situación. ¿Sí? En una situación como la de Sergio, o que vos la traslades a la situación que quieras. Ahora, ya habiendo aclarado esto, que no hay creencias buenas ni malas, sino que simplemente son un puente, podemos también profundizar un poquito más y a través de eso ver y comprender cómo nuestras creencias generan realidad si las pensamos como un software. ¿Sí? Ahí que están hablando, ¿no?, de tarjetas gráficas y de computadora, viene genial y es muy armónico de pensar nuestras creencias como si fueran un software, ¿sí? Un software de computación, ¿sí? Un software para una computadora, un software para una aplicación de celular, ¿sí? Un software, ¿qué es? Es un programa que está escrito por códigos. Esos códigos son instrucciones y esas instrucciones son las creencias. Y esas creencias, obviamente, gracias a las creencias, más allá de lo que nos encontremos en nuestra realidad, son creencias que emplea nuestro inconsciente porque el inconsciente no tiene noción de la lógica, ¿sí? Nuestro inconsciente no es lógico. Emplea esas creencias porque tiene programado que así va a lograr algo, ¿sí? Esto se puede ver muchas veces en consulta, ¿sí? Uno puede descubrir cuáles son esas creencias y ahí recién empieza ese proceso de modificación o ingreso de nuevas creencias. Recordemos que hablar de la mente inconsciente es hablar de esa mente que se expresa no solamente a través de lo energético, no solamente a través de nuestro cuerpo, que muchas veces se le llama inconsciente biológico, sino que también a través de nuestra simbología, nuestras palabras, ¿sí? Nuestras metáforas, que eso sería para otro programa, ¿no? Cómo descubrir o qué son, cómo funcionan las metáforas a nivel de nuestro inconsciente. Entonces, nuestro inconsciente tiene una programación y va con esa programación. Obviamente, si uno dice, bueno, a ver,
¿Por qué esa programación? ¿Sí? ¿Por qué Sergio tiene esa programación? ¿Sí? ¿Qué me podrías decir vos si gustás? Ahí creo que Nikita lo mencionó cuando dijo lo de los bloqueos, pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué Sergio tiene esa programación? ¿Vos qué dirías? Digamos? ¿Por qué Sergio tendrá esa programación? Básicamente porque es lo que absorbió de su entorno. ¿Sí? Acá estamos viendo algo fundamental. Que nuestro entorno en nuestros primeros años y nuestro entorno a nivel familiar, o sea, ancestral, es vamos a decirlo así, es el equipo, por nombrarlo así, que nos transmite creencias. Ese equipo que nos transmite creencias es como decir, bueno, mira, Sergio, Nikita dice, ¿quién es Sergio? Es el nombre para este ejemplo, ¿no? Por eso dije que fue basado en hechos cotidianos, ¿no? Para respetar también la privacidad de ciertas personas. Entonces, ese equipo nos dice a nosotros, bueno, mira, Sergio, o Pablo, o Nikita, te comparto estos lentes, ¿sí? Vos por estar en esta familia, generalmente usamos estos lentes, y si usás estos lentes, bueno, formás parte de nuestro equipo. Eso sucede, esa dinámica sucede a nivel inconsciente. Entonces uno se pone esos lentes. Y esos lentes dice respecto al dinero, respecto de las parejas, respecto del trabajo, respecto de las amistades, de todo, ¿sí? Ahora, hay creencias que, como he mencionado, y esto por favor no lo olvidemos, hay creencias que no funcionan, ¿sí? Hay cosas que nosotros podemos lograr, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que puede aprender a conducir un auto, hay alguien que es emprendedor y monta su empresa y le va bien, hay alguien que por ahí encuentra el amor de su vida y también, digamos, es tan bárbaro y eso está genial. Y uno dice, ¿por qué, Pablo? ¿Ahí no hay creencias? Sí. Y está genial porque, digamos, tiene esa área donde no hay algo que a la persona le moleste, y acá es un punto clave para cómo empezar a modificar creencias. No hay algo que le moleste, entonces, listo. ¿Sí? Después, a lo sumo, la persona, a medida que va avanzando, puede cambiar, ¿sí? O puede incluso incrementar, ¿sí? Esas creencias, vamos a decirlo así, positivas. ¿Sí? Pero, en primera instancia, todos tenemos creencias que generalmente chocan cuando queremos lograr algo que está más allá de esas creencias. ¿Qué sería lograr algo que está más allá de esas creencias? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si, por ejemplo, en nuestra programación inconsciente hay algo que nos dice, ok, tu patrón financiero es X monto. Ese patrón financiero va a ser de límite. ¿Qué significa el límite? Que cuando la persona quiera, por ahí como Sergio, crecer en lo que hace a montos de dinero, ganancias o ingresos, va a llegar hasta un punto. ¿Sí? Y desde ese punto no va a pasar. Esto lo podemos ver en un ejemplo que me parece maravilloso y muchas veces grotesco, pero grafica esto. No sé si ustedes han escuchado, si no lo pueden investigar, ese ejemplo de que, por ejemplo, alguien se gana la lotería y a los 5 días o al mes o a los 2 meses la persona está el triple de endeudada. Uno dice, ¿cómo puede ser? No, uno dice, bueno, a ver, alguien se gana la lotería y listo, supuestamente, entre comillas, se le resuelve la vida, ¿no? Si creemos que el dinero resuelve algo. Vemos que no. ¿Sí? No sé, Tomás, si habías escuchado este ejemplo. También a modo de interactuar contigo. Había escuchado otros ejemplos de gente que había tocado la lotería y luego les habían pasado cosas muy, muy malas, ¿no? Por ejemplo, uno que estaba divorciado, ¿no? Entonces
su mujer vuelve con él después de ganar la lotería y 8 días después de volverse a casar, la mujer vuelve a pedir divorcio, ¿no? Y le quitó la mitad del premio. Y uno que era de este que recogía la basura de la calle, Sí. ganó la lotería y 5 años después volvía a estar en el mismo trabajo, ¿no? Y historias así hay. Bueno, este Un sería montón. parecido al que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, y uno dice, me estás cargando, digamos, es imposible, ¿no? Porque uno dice, bueno, supuestamente, como dije, ¿no? Quien gana la lotería, entre comillas, es como, digo entre comillas porque es una creencia, ¿no? De generalmente, como se dice esto, de que supuestamente la persona tiene todo resuelto. Bueno, vemos que no. Vemos que no, vemos que 5 años después, o 3 meses después, a lo que Tomás mencionaba también del ejemplo de el marido que la persona que se había divorciado, vuelve de nuevo y después a los pocos días se divorcia y la ex pareja le saca todo. Bueno, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, digamos, no? Uno dice, ¿por qué? Bien, por esto, creencias, programaciones. Este es el punto fundamental dentro de varios puntos fundamentales que hacen a la generación de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mencioné que hay un software que escribe ciertas cosas respecto de algo. ¿Sí? Si, por ejemplo, en la familia de alguien, si ahí Nikita se va a Holanda con Tomás, bien. Si en la familia de alguien, por ejemplo, hay unos lentes que dice el dinero es peligroso, ¿sí? O cuando tengo mucho dinero me traicionan, el inconsciente eso lo va a catalogar como un conflicto, ¿sí? Entonces después sucede lo que le pasó, por ejemplo, a la persona que ganó la lotería y después a los 5 años perdió todo. Ahí lo tenés. ¿Sí? Hay que ver obviamente cada persona, porque digo, creencias, tenemos creencias genéricas, creencias sociales, creencias grupales y creencias familiares, ¿sí? Y creencias particulares. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a responder a la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Cómo transformar nuestras creencias limitantes en otras que nos ayuden a un mejor desarrollo? Pues bien, ahora paso a esa pregunta. Entonces, ¿qué son las creencias? Estamos viendo que son un software, estamos viendo que son un código, estamos viendo que son como unos lentes que te dicen de la realidad vas a ver eso. Recordemos que hay un dato que no es menor, que muchos dicen o muchas veces creemos que vos con qué ves tu realidad. Y la veo con mis ojos. No. Cada realidad la vemos con nuestro cerebro, nuestra mente. Los ojos solamente son el vehículo. Y hoy en día está comprobado a través de las neurociencias que lo que vemos está en función de lo que creemos. ¿Sí? Está en función. Podríamos seguir abarcando mucho más respecto de eso que vemos, qué tan real es, por qué lo vemos así. Pero básicamente tiene que ver con una programación que nos dice, de esto vas a enfocarte solamente en esto. ¿Sí? Tu mente inconsciente ya está programada para enfocarse en eso. ¿Por qué? Bueno, como lo mencioné, porque forma parte de la tribu, ¿sí? Familiar, y eso muchas veces se va a transformar en una profecía autocumplida. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente la persona del ejemplo que mencionaba Tomás, quizá cuando perdió todo ese dinero, luego de tanto tiempo, dijo, ¿ves para qué? ¿Para qué ganar dinero si por ahí el dinero es un problema? ¿Ves? Ahí se manifestó la creencia que la persona estaba generando cotidianamente, pero que no conocía. ¿Sí? Por eso es tan importante esto de, como siempre lo menciono, expresarnos. Es fundamental. ¿Sí? La pregunta que generalmente puede, vamos a decirlo así, deschavar una creencia es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando le dicen, no, lo que pasa es que todos los hombres son iguales. Ok. ¿Por qué? Y permitirte escuchar esas frases, permitirte escuchar en profundidad esas frases. ¿Sí? Como ven, esto es algo como más implicativo porque es inevitable, ¿no? Uno puede llegar hasta
cierto nivel del tema, pero después si uno quiere profundizar para lograr un mejor desarrollo personal, pues la implicación, ¿sí? O sea, ponerse uno de protagonista en todo esto es fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo también a través de un ejemplo de Robert Dilts, que es uno de los, no de los creadores, pero es alguien que le ha aportado muchísimo a la programación neurolingüística, y te lo voy a leer para que vos veas en profundidad también cómo funcionan nuestras creencias en la generación de nuestra realidad. Un estudio, y te lo leo, un estudio sorprendente evidenció lo siguiente. Un grupo de niños de inteligencia normal, ¿sí?, fue dividido al azar en dos grupos iguales. Uno de los grupos fue asignado a un maestro a quien se le dijo que aquellos niños eran casi superdotados, ¿sí? O sea que tenían habilidades por arriba de las habilidades normales. Y el otro grupo se asignó a un maestro a quien se le dijo que los niños eran un poco torpes, ¿sí? O un poco lentos, un poco torpes. Al año se les hizo un nuevo test de inteligencia a ambos grupos, y acá vino una sorpresa. La mayoría de los estudiantes del grupo que arbitrariamente había sido definido como superdotado obtuvieron una puntuación más alta que la que habían logrado hasta ese momento. Mientras que la mayoría del grupo que fue etiquetado como torpe o lentos obtuvo puntuaciones mucho más bajas. Este ejemplo, ¿sí?, que hay muchos ejemplos, hoy en día trasladado a la situación social, ¿no?, muestra cómo las creencias generan pensamientos y nos predisponen a que confirmemos eso. Este ejemplo me pareció, al menos a mí, quizás a ustedes también, muestra gráficamente dos principios, que es el poder que tiene la expectativa ajena sobre nosotros, ¿sí? Imagínate, en nuestros primeros años, nuestra tribu familiar, y cómo las palabras rigen sobre nuestra realidad. Este ejemplo grafica esto, y mucho más, pues si uno, digamos, lo puede incluso profundizar o ir más al detalle, hay muchas más cosas contenidas en este ejemplo. Entonces, este ejemplo muestra cómo funcionan las creencias en la generación de nuestra realidad. ¿Sí? Vemos cómo programan, rigen, ¿sí?, sobre un estado, y nuestra mente, recordad, todo es mental, dice, vamos hacia ahí. ¿Sí? También puede ser ahí, como menciona Nikita. Ese ejemplo no podría ser por el nivel de exigencia de los maestros de esos niños, tal cual. Por eso lo mencioné. La expectativa del otro, ¿sí?, o sea, ajeno, o sea, de la mirada del otro, ¿sí?, puede ser nuestros padres, maestros, que recordemos que los maestros también figuran como figura de autoridad, predisponen a nuestra mente. Y esto es muy importante, porque si vemos que nuestra mente también toma esa información de afuera para condicionarse, pues te estoy diciendo que maestros, médicos, tienen un poder enorme sobre nuestro psiquismo. Enorme. Por eso muchas veces, también lo traslado a lo social, de que hay muchas cosas que se dicen desde cierta figura de autoridad, y más allá de eso que se dice, que es falso o verdadero, o fíjense cómo tiene poder. ¿Sí? Es más, te podría decir que no importa si es falso. No importa. ¿Sí? Ya con que lo diga alguien que tenga cierta autoridad, listo. El que comió de esa, es como decimos acá, el que comió de esa carnada, ya está. ¿Sí? Es como que dijo, listo, lo dijo tal, ¿no?, doctor, ¿no?, medicina, ¿no? Nuestra mente dice, doctor, medicina, listo. Tiene que ser verdad. No necesariamente. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo funcionan nuestras creencias en la generación de nuestra realidad. Porque condiciona nuestra interpretación, tu visión,
Ahora, si esto funciona para lo que vos querés, genial. Sí, te diría bienvenido sea. Obviamente esto está bueno descubrirlo en lo que hace a un proceso de desarrollo personal, porque implica que no nos conformamos con nuestra realidad actual. Justamente lo que propone el paradigma de la creación consciente es que uno en realidad recuerde habilidades, ¿sí? Códigos, y una vez que están activados, desarrollados, pueda transformarse en un creador consciente. ¿Por qué digo consciente? Porque en realidad nosotros creamos todo el tiempo. Todo el tiempo creamos nuestra realidad. Incluso Sergio, el del ejemplo. ¿Sí? Lo que pasa es que Sergio por ahí se molestaría cuando uno le pregunta a Sergio, bueno, ¿por qué crees que te encontraste con esta situación? Sergio diría, no sé, no me funcionó el curso, no me funcionó digamos, la estrategia de marketing. Bien. Si Sergio va por esa vía, obviamente no podría descubrir cómo él está generando esa realidad. Por ende, no la podría cambiar. ¿Sí? Y acá estamos viendo integradamente, respondiendo también lo que mencionó Fernando. Cómo transformar nuestras creencias limitantes en otras. Bien. ¿Cómo? Vamos a pasar al cómo o iniciando en ese cómo para que lo podamos ver. ¿Sí? Estamos viendo qué son las creencias, cómo funcionan. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Simplemente, si yo decir, bueno, hoy yo quiero que mi realidad sea esta, pero mi realidad va para otro lado, es porque hay algo, ¿sí?, que tu inconsciente cree que tendría que ser así, entonces va para ese lado. Si vos, en primera instancia, aceptás esto, ya estás a un pie para poder cambiar tu realidad. Porque la primera manera de empezar a transformarnos, transformar nuestra realidad, es decir, ok, me estoy encontrando en una situación que no es la que quiero, listo. Entonces, más allá de que no lo sepa, ¿sí?, específicamente, me hago cargo de que yo estoy implicado en eso. Entonces ahí recupero mi capacidad de poder resolver esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transformar nuestras creencias limitantes? Primero, y acá, bueno, no sería específicamente para Fernando, pero primero, como digo, hay que tener bien en claro cuál es el problema. ¿Sí? Porque muchas veces sucede que creemos que el problema es la falta de dinero o discusiones con nuestra pareja o etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca el problema está en la situación manifiesta. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el ejemplo de la pared manchada, ¿no? Que uno por ahí se levanta a la mañana y ve esa pared manchada, entonces lo que hace es, bueno, no me gusta cómo está la pared, le compro pintura y le pongo, digamos, otro color. A los 5 meses aparece de nuevo la pared manchada. Uno dice, ¿por qué? ¿No funciona la pintura? No, no es que no funcione la pintura. Nunca ingresamos a lo que está generando la mancha de humedad. Ahí, cuando ingresamos a lo que está generando la mancha de humedad, recién ahí podemos pintar la pared. O sea, como ves, siempre lo aclaro, ¿no? Siempre hay que hacer algo en el plano físico, pero no en primera instancia. Primero hay que ordenar el plano psíquico, el plano mental. ¿Sí? Porque muchas veces lo que sucede es que, aunque hagamos algo diferente, ¿sí?, si no cambiamos esas energías subjetivas, la realidad nos mira como diciendo, bueno, me estás mostrando la misma película, bueno, vamos, te voy a mostrar el mismo final. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedes cambiar una creencia limitante? Primero, haciendo lo contrario a lo que hizo Sergio. Comprender que el problema nunca está en donde creemos que están los problemas, en lo físico. ¿Sí? Pero es importante que reconozcamos qué queremos lograr. Para descubrir creencias limitantes, la mejor manera es la siguiente. Una, ¿qué querés lograr? ¿Qué te lo impide? Y que veas tu realidad y te puedas dar cuenta cuáles son esas áreas que necesitan modificarse. ¿Sí? Una vez que vos tenés en claro esto, obviamente a través de un proceso
de un trabajo de desarrollo interior que implica que te conozcas, que implica que conozcas a esa mente automática que muchas veces es llamada ego, muchas veces es llamada la sombra, y descubrir cuál es la información que tiene esa mente automática. ¿Sí? Y obviamente hay algo que es muy importante. Toda creencia lo que necesita es evidencia. Evidencia. O sea, es como decir, yo voy a ver una película para confirmar que esa película es de determinada manera. Entonces, si vos querés descubrir cómo, o mejor dicho, qué creencias limitantes hoy en día hay en vos y que están en cada uno de nosotros, la pregunta del millón es, ¿qué, con esta información, con esta situación, qué es lo que me quiero confirmar? Una vez que vos escuchás eso, y como digo, lo profundizás, siempre una herramienta muy importante es que puedas responder entre 5 y 7 veces. ¿Por qué? Porque nunca es la primera respuesta, ¿no? Bueno, a ver, voy a hacer una pregunta. Hay alguien que se encuentra con conflictos con su pareja. Vamos a hacer de cuenta eso. ¿Por qué creen que pasa eso? El que guste ahí que lo escriba en el chat. ¿Por qué creen que sucede eso? Esto lo pueden trasladar a un ejemplo, ¿sí? A ver si hay alguien que responde. Entonces vamos a ver que siempre lo primero que respondemos, generalmente lo primero que tenemos que descartar. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque nuestras creencias generalmente están asociadas a experiencias. Muchas gracias, Augusto, por tu mención. Y esas experiencias generalmente nos generaron cierto conflicto a nivel emocional. ¿Se entiende? Entonces, nuestro inconsciente nos protege. Recordemos que no tenemos a alguien en contra nuestro, no hay un enemigo en contra nuestro. Se transforma en un enemigo cuando no lo conocemos. Es como decir, hay un cachorrito que todo el tiempo quiere atención, quiere jugar con nosotros y uno está por ahí con la computadora y dice, para ahora no, para ahora no. Bueno, en un momento estamos con la computadora y el cachorro se saltó arriba del escritorio y arruinó el trabajo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque no le prestamos atención, ¿sí? al perrito, digamos, ¿no? Bueno, ese perrito es nuestra mente inconsciente, que muchas veces está, vamos a decirlo así, comandada por esa sombra. ¿Sí? Por falta de entendimiento de ambas partes. Tal cual, hay como una falta de diálogo, por así decirlo, en nuestro interior. Yo quiero hacer una cosa, nuestro inconsciente quiere otra cosa. Gracias a nuestros problemas podemos ver todo esto. O sea, nuestros problemas son mensajeros que nos dicen, si resolves esto, vas a crecer internamente. Completamente diferente a lo que nos han enseñado a nivel social, que uno tiene un problema y lo primero que tiene que hacer es ir y resolverlo. Como el ejemplo de la pared. ¿Sí? Se manchó la pared, entonces ¿qué hacemos? Vamos y la pintamos. No te lo sugiero, digamos. Salvo que luego de 5 meses te quieras encontrar conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiar creencias? Escuchándote cuáles son los motivos por los cuales te encontrás con esa situación problemática. Ahí es donde vas a tener la clave. ¿Sí? Obviamente, si esto vos lo haces en un proceso de desarrollo interior, es mucho más simple. ¿Se entiende? Es mucho más simple. Porque como siempre digo, es muy difícil, lo digo desde mi humilde experiencia, es muy difícil modificar creencias cuando hay un sesgo cognitivo en nosotros que a nivel consciente nos permite llegar hasta cierto punto. ¿Sí? Es muy difícil. Por eso implica toda una labor, todo un proceso, ¿sí? Que en realidad es un proceso que es para valorarnos, para hacernos cargo de nuestra realidad. ¿Se entiende? O sea, viendo esto, ahora paso a la siguiente pregunta, que dice Galactic. ¿La creencia es una realidad o solo un deseo que puede ser o no ser? Toda creencia está para confirmarse. Toda. Si, por ejemplo, yo creo que, y ahí lo voy a relacionar con lo que mencionó Nikita, ¿no? Si, por ejemplo, yo creo que ganar dinero
Es difícil, porque es una creencia social, ¿sí? O vino a nivel familiar, recordemos eso, no lo olvidemos. Lo único que voy a hacer desde mi inconsciente, por más que a nivel consciente quiera hacer otra cosa, voy a confirmar eso. Voy a confirmar eso. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si uno me pregunta, bueno, entonces Sergio, con esa campaña, los cachorritos son súper demandantes, dice, tal cual. Gracias ahí por tu mención. Entonces, Sergio, en un primer nivel de conciencia, se encontró con una situación que no era la que esperaba. En un segundo nivel de conciencia, se encontró con la situación que esperaba. Dice, ¿cómo? En un primer nivel de conciencia, Sergio se encontró con una situación que no esperaba. Y en un segundo nivel, ¿qué pasó? Sergio se encontró con la situación que inconscientemente estaba en su interior y, como mencioné respecto a las creencias, solamente vamos y las confirmamos. ¿Vieron el famoso, viste que yo te dije que no vayas de viaje? Yo te dije que te ibas a enfermar. ¿Viste? Bueno, en ese viste, ahí está la confirmación que la persona quería demostrarse. Por eso te mencioné que las creencias son evidencias. ¿Sí? Esto es muy desvelador, muy fuerte, muy movilizante, si podemos entender la profundidad del tema y cómo genera, cómo se manifiesta en nuestra realidad. ¿Sí? Ahora, Tomás, también considerándote, te pregunto si querés que siga avanzando o querías hacer alguna mención al respecto. Adelante, ¿eh? Bueno, ya has ido contestando todas las preguntas tal como iban, pero te dejaste, creo, esa de Galactic que dice, ¿la creencia es una realidad o solo un deseo que puede ser o no ser? Sí, esa la respondí, pero le voy a responder La de nuevo. respondiste, Sí, ok. la respondí, pero vamos a agregarle un condimento más. ¿La creencia es una realidad? Ok. La realidad es un conjunto de creencias. Nuestra realidad es un conjunto de creencias. Ahora, ¿es solo un deseo? Te lo voy a decir así. Nuestra creencia es como nuestro equipo en función de concretar un deseo. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué deseo? Ok, bueno, ahí es lo que muchas veces menciono, que hay que ver qué deseos, qué expectativas hay a nivel inconsciente en la persona. ¿Sí? Por ejemplo, lo que mencionaba Nikita, ¿podés poner un ejemplo de cómo trabajar el caso del dinero? Primeramente, el dinero, como siempre lo digo, es muy importante que comprendamos lo siguiente. Nunca el problema está en lo que hace el dinero. ¿Por qué? Por algo muy simple. ¿Por qué? Porque es físico. Ya está. El billete, la moneda, ¿sí? El Bitcoin, es físico. La cuestión está en qué representa para nosotros eso. Y acá le sacamos bueno, esto muchas veces por creencias religiosas, en muchos casos, le sacamos esa connotación negativa al dinero. El dinero simplemente es una herramienta, es un puente, simplemente. El tema es qué experiencias, para Nikita, para cada uno de nosotros, qué experiencias tenemos respecto al dinero. Y bueno, siempre que tuve dinero me pasó esto. Siempre que, por ejemplo, mi abuelo tuvo un negocio, pasó esto. Siempre que mi mamá me quiso comprar algo, pasó esto. Bueno, ahí quedó anclado el dinero, pero no tiene problema. Ahí pasaron otras cosas, ¿sí? Que ahí es donde está la información que muchas veces nos muestran cuáles son nuestras creencias. Ahora, las creencias se expresan a través de palabras. Las creencias se expresan a través de palabras. Yo hay una saga que tengo subida en mi canal de Universo Fi que se llama El secreto en lo que decimos. ¿Sí? Y muestra esto. Nuestras creencias se expresan a través de palabras. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo,
muchas veces digo, bueno, el universo proveerá. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer un emprendimiento con alguien, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hacer este emprendimiento porque vas a ver que el universo proveerá. Ok. En un primer nivel está genial, porque la persona está confiada. Bien. Pero ¿qué significa el universo proveerá? Ves que cuando uno escucha esa frase, el universo proveerá es hiper genérica, digamos, ¿no? Puede ser el universo proveerá problemas, proveerá beneficios, proveerá encontrarme con la situación que quiero, pero no está nombrado eso. Y así es como funcionan las creencias. Muchas veces cuando empezamos a expresarnos, descubrimos que hay un montón de información que nuestro Bitcoin, dice ahí Galactic, descubrimos un montón de información que nuestra mente deja por fuera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hay un montón de información que dejamos por fuera, voy a mencionar esto, y me hago cargo, no podemos manifestarla. Porque nuestra mente no tiene claridad, más allá de lo que tengamos como imagen. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien quiere decir, bueno, Pablo, mira, yo lo que quiero es ganar más dinero, si me encuentro con esa persona en consulta, le pregunto, ¿cuánto es más dinero? Más dinero puede ser 1 centavo, 2 pesos argentinos, digamos, o $2. Ah, no, yo lo que quiero es ganar el doble. Ok, ¿cuánto es el doble? ¿Ves? Nuestro cerebro, por una cuestión energética, por una cuestión de que funciona así. ¿Sí? Uno puede enojarse, pero funciona así. Ahorra recursos, ahorra información. Por eso, cuando uno empieza cada vez más a ser específico, claro, sucede algo a nivel mental. ¿Sí? Y esto es una experiencia, como decir, bueno, vas a ver que si nadás o te tirás a la pileta, bueno, algo te va a pasar, ¿sí? Después te vas a sentir un poquito más relajado, tus músculos van a estar como mucho más distendidos, pero para que no sea una creencia, lo tenés que experimentar. Con esto es lo mismo, ¿se entiende? Entonces, muchas veces, por ese ahorro de información, dejar información por fuera, no concretamos lo que queremos. Yo siempre lo menciono porque me lo han enseñado, lo he comprobado, lo sigo aprendiendo, que la información que falta en eso que queremos lograr es la que nos está casualmente impidiendo que lo logremos. Porque no está nombrado, no está escuchado. ¿Sí? Como ven, es un tema hermoso, al menos, digamos, a mí me encanta, ojalá que a cada uno de ustedes también, pero por sobre todo se lo puedan llevar a su vida. Es muy importante el poder de la palabra. Es fundamental, porque las creencias son palabras. Podés programarte, nuevamente ahí Fer, que tuvo la amabilidad de hacer esa pregunta, podés programarte con nuevas creencias. ¿Sí? Porque lo importante de las creencias es que las decidas vos. Que escuches, que descubras esto a través de un proceso, a través de un trabajo, ¿sí? Ingreso a tu inconsciente para descubrir esa información inconsciente y ahí se puede modificar información. Y ahí vos podés decidir ingresar nueva información diferente. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, voy a chequear ahí. Veo una pregunta. Hay dos. La primera es esta, Ross. Dice, ¿a qué crees que se deba que viaje lejos para darle dinero a un tío y a la semana fallece y el dinero va a parar a manos desconocidas? Bueno, ahí es interesante la situación. Obviamente, Ross, había que profundizar en eso, porque yo te digo, bueno, ¿a qué crees que se deba? Bueno, se debe, Ross, a que naciste en determinada fecha y eso te genera mala suerte. No. Ross, hay que conocer a la persona. ¿Sí? Por eso es importante. O sea, desconfíen muchas veces cuando te dicen cosas así digamos, bueno, vos sos por ejemplo, según tu numerología de nacimiento te va a pasar esto. Olvídate de eso, porque eso es una creencia. Hay que conocer la información que hay a nivel psíquico. Lo que sí se ve, ¿sí? Lo que sí se ve
ahí en lo que menciona Ross, primero, ¿a qué crees que se deba que viaje lejos para darle dinero? Bueno, ahí habría que ver, Ross, ¿cuál fue el motivante de que vos viajaste lejos para dar dinero? ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí en eso vas a tener seguramente los motivos por los cuales después te encontraste con esa situación. ¿Para qué? Para encontrarte con una situación, como vos lo decís, de pérdida. ¿Ven? Ahí en ese ejemplo lo podemos ver. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, Ross, bueno, sucede algo ahí con el dinero y se genera una situación en donde, entre comillas, Ross pierde? ¿Sí? Ahí tenés la información funcionando. Pero como ven, ¿qué fue lo que le dije a Ross? Bueno, ¿por qué viajaste lejos para darle dinero a tu tío? ¿Qué te motivó? ¿Ven? Hay que indagar en la persona. Imagínate si Ross me cuenta esto y yo le digo, Ross, porque tuviste mala suerte. O porque rechazás el dinero. ¿En qué sustento eso que le estoy diciendo a Ross? Como ven, yo, al menos yo, siempre trabajo con la información que no solamente a nivel consciente, sino a nivel inconsciente tiene la persona. Y eso es lo que propicia movimientos, cambios. ¿Sí? Ahí Ross seguramente conectará con algunas situaciones en donde por ahí, cuando quería hacer algo o quería lograr algo, el resultado es perder. ¿Sí? Trabajo de tarea para Ross. ¿Sí? Ojalá Ross te haya aportado. Bueno, cualquier consulta podés escribirme a la vía de contacto y ahí si querés lo podemos seguir profundizando. Entonces, a ver, Nikita. Entonces, ¿tenemos que creernos lo que queremos? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Pues si nuestro cerebro procesa información con palabras, yo tengo que armar un mecanismo para convencer a mi cerebro de que eso para mí es posible. Si no, no hay posibilidad. Lo que pasa es que muchas veces cuando queremos cambiar creencias, lo único que hacemos sin darnos cuenta es defender esas creencias. ¿Sí? Defender, por ejemplo. Todos los hombres son iguales. Ok, ¿por qué? Y porque me pasó esto. Bueno, cuando vos empezás a hacer todo lo posible para que la persona pueda expandir su visión, dice, no, pero lo que pasa es que son todos, ¿ves? O sea, hay un intento de defender eso. Y eso muchas veces es lo que evita que uno pueda cambiar creencias. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿las creencias son parte de tus experiencias o las experiencias son parte de las creencias? La respuesta, querido aprendiz, son las dos. Se retroalimentan. O sea, en base a mis creencias voy a experimentar para que a través de esa experiencia confirme mi creencia. Un mecanismo. ¿Sí? Y a ver la otra. ¿Creer es crear? Sí. ¿Cierto que no podemos decir que las creencias, aunque son reales, no pueden ser verdades? Bueno, ahí nos vamos a otro tema. Porque hay una frase muy bonita que más allá, vos crees que podés, se puede. Repito de nuevo la frase. Si vos crees que no podés, no se puede. Si vos crees que podés, se puede. Como ves, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad o la mentira? ¿Cuál tiene peso de creación? Las dos. Porque en realidad cuando hablamos de verdad y mentira, estamos hablando de solamente un concepto lógico. Para nuestro inconsciente, todo es verdad. Todo. Incluso cuando mentimos. Cuando hay alguien que miente, que obviamente eso tiene consecuencias no muy beneficiosas, en realidad lo que está haciendo es expresando un deseo inconsciente. ¿Sí? Como ven, no hay algo como verdad o mentira, simplemente a nivel lógico. Pero bueno, ahí aprendiz sería para otro tema. ¿Sí? Bueno, Tomás, creo que hemos llegado a un buen punto, ¿sí? Viendo qué son las creencias, cómo funcionan, cuáles son sobre todo los condimentos, ¿sí? Para empezar a conocer tus creencias, pero siempre dándote cuenta que cuanto más lo hagas implicativo, lo hagas a través de un proceso, más vas a poder descubrir información. No genérica, no que te diga un libro, ¿sí? Sino información que hoy en día está en tu interior. ¿Se entendió?
A mí me gustaría poner un poco, o sea, además de todo lo que tú has dicho, ¿no? Que está muy bien y es verdad, ¿no? Em, poner un poco de atención a las creencias que nos implantan, ¿no? O sea, la gente que controla el mundo, tiene conocimiento de todo esto que tú has dicho y ellos intentan implantarnos creencias para marcar nuestra vida. Así es, así es. Por eso siempre la clave, al menos desde lo que comparto a través de Universo Fi, es un paradigma. Muchas gracias, Al. Es un paradigma que te invita, al que guste, ¿sí? Porque esto no es por obligación, sino que te invita a despertar, por así decirlo, tu estado de creador consciente. Y aunque, como muchas veces lo mencioné, pero acá nos iríamos a otro tema, que también lo ha mencionado Tomás, aunque en la realidad suceda lo que suceda, en tu realidad no ingresa. Pero lo que dice Tomás es tal cual, así. Estos principios obviamente han sido ya conocidos desde hace eones y se utilizan obviamente con objetivos que son solamente quizás para un grupo. Ahora, más allá de esto, imagínate si vos lo podés aprender a usar para vos. Imagínate si ese mismo mecanismo, como hemos visto, lo podés utilizar para vos. ¿Sí? Así que, como mencionó Tomás, ¿por qué? Porque las creencias, como dije, no son ni buenas ni malas. Y como estos son principios, ¿sí? Principios y leyes que funcionan, ahí ya va a depender obviamente de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si uno utiliza todo esto con fines completamente egoístas, ¿sí? Obviamente quizás logre lo que quiere, pero después obviamente también tiene consecuencias enormes. ¿Sí? Como por ejemplo, esto simplemente lo menciono, Tomás, en lo social, respecto a lo que está sucediendo a nivel que todos conocemos, ¿sí? Se está viendo hoy en día cómo está empezando a emerger toda la tergiversión de datos que se brindaron, toda la falsedad de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente hay una ley que se llama la ley de la balanza, que si todo se va por un lado, en algún momento se tiene que equilibrar. Y eso es lo que hoy está sucediendo. ¿Sí? Pero bueno, lo bueno es que siempre, digamos, todas estas temáticas están unidas en red, ¿sí? Y podemos seguir abarcándolas desde muchos puntos de vista. Muchas gracias, lo siento mucho, lo de tu gato está imprudente. Bueno, ahí hay otra pregunta del aprendiz dice, ¿por qué en nuestras creencias e interpretaciones de la realidad abundan las paradojas? Bueno, ahí aprendiz tendría que ver ya ingresar en el tema de las paradojas, simplemente decirte a qué paradoja te referís. Porque hay muchas, como dice Hermes, o como dice el Kybalión, o como dicen los principios herméticos, las paradojas siempre se reconcilian solamente a través de la práctica. ¿Sí? Muchas gracias ahí, Nikita. Nikita quiere directos de 2 horas. Algún día haremos uno Algún día, algún día. de 2 horas. Bueno, Okay. perfecto. O podemos hacer como 1 hora Pablo, 1 hora Carolina, algo así. Estaría muy bueno. Incluso podemos hacer, no sé si StreamYard lo permite, pero podemos hacer un programa los tres también, si vos Sí, gustás. sí, lo permite. Con StreamYard se pueden hacer hasta 6 personas a la vez. Ahí estamos en grupo y podemos hacer un videoprograma los tres. Seguramente va a ser algo bastante de disfrutar seguro, digamos, ¿no? De disfrutar seguro. A ver si un día de estos pues hablamos con Carolina y nos ponemos de acuerdo. Pero bueno,
De momento ponemos otro programa para el mes que viene, porque ¿a ti qué te va bien? ¿Los martes o te da igual? Si es posible los martes, sí. Martes, a A ver. esta misma hora, ya saben, 12 horas de Argentina, nos encontramos con Tomás. Entiendo el Pues, 8. dime. Quizás el 8. No, el 8 ya tengo todo ocupado, Sí. pero... Ah, pero si ya lo teníamos puesto, lo pusimos ya para... Sí, 8 de marzo. el 8 de marzo, vale, 8 de marzo a las 4 de la tarde, ya lo teníamos puesto. Vale, Buenísimo. perfecto. Genial. Pues, Buenísimo. pues muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los espectadores y espectadoras, en especial gracias a Nikita por esta ayuda de 5.000 pesos de Chile. Y bueno, a los demás, pues bueno, tendremos también... recordarles, por favor, suscríbanse al canal de Pablo y a su página web. Los links están en la descripción. Universo Fi y el canal de Pablo Lema. Y ya pronto vamos a tener otro directo con Carolina también. Carolina Capmany, que será el día 16 a las 6 de la tarde de aquí de Europa, que serían las 2 del mediodía allí en Argentina, ¿no? Así es. Y bueno, pues terminamos aquí, pero vamos a hacer otro programa dentro de un rato, que va a ser este que les voy a enseñar ahí en la pantalla. A ver si esto me deja. Así se suman también al próximo programa de Tomás. Claro. Hangout especial con Mari Valverde Cerezo. Será en el otro canal más pequeño, Conspiraticias. Todavía no tengo el link, pero allí estaremos. Ya verán aparecer el programa en algún momento. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado. Les esperamos más tarde. Muchas Chao. gracias y gracias por la interacción y el interés también al tema. Así que lo agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias.